Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones. 2-601-2611. seaportones.com. Estamos poniendo la mañana en camino y con mucha alegría estamos recibiendo, tal cual lo habíamos dicho, al autor de Freud y la literatura. Así se llama este libro de Paidós, Biblioteca de Psicología Profunda, que se acaba de editar y que aquí en nuestro país, y cuyo autor, repito, es el argentino, psicoanalista y realizador cinematográfico, entre otras cosas, docente, magíster en psicología clínica por la Universidad John Fitzgerald Kennedy y asimismo doctor de la Universidad del Salvador. Es también miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Argentina de Salud Mental. Preside la Fundación Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría e integra la World Foundation for Mental Health. Entre sus múltiples publicaciones cabe señalar las películas que Lacan vio y aplicó al psicoanálisis, esto del año 13, e Inquietante y extraña soledad sobre el relato de Guy de Maupassant, El Orla, del año 14. Les recuerdo que asimismo está su sitio web que pueden consultar, carlosgustavomota, con doble T, .com.ar. Hola Carlos, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro Camino? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la visita. No, gracias a vos por la invitación. Para mí siempre es un placer estar acá en la ciudad de Montevideo. Hay algunas cosas que yo agradecí de este libro, recién te lo decía off the record, y que tienen que ver con el aporte que haces para los que no necesariamente estamos transitando por las aguas de la psicología en general y de psicoanálisis en particular, pero que no obstante conocemos, en líneas generales, la obra de Freud y sabemos de su carácter referente que la materia tiene, incluso para los que no son psicoanalistas, ¿no? Claro. Que es un tema que creo que está fuera de discusión. En todo caso, algunas conclusiones que me gustaría que subrayes y que me parece que el gran público no necesariamente las conoce. Una de ellas, Freud era un gran lector, ¿no? Freud era un gran lector, de tal manera que de muy jovencito, eso yo lo relato, digamos, en los primeros capítulos del libro, se endeuda comprando libros y el padre efectivamente se hace cargo de la deuda diciendo que el hijo podría haber tenido peores vicios, ¿no? Pero vos sabés que en su casa le destinaban el mejor lugar, la habitación, digamos, de esa casa alquilada, eran muchos de familia, y él tenía la habitación a solas para estudiar. O sea que, digamos, había una apuesta incluso familiar para que Freud fuera a la universidad y que efectivamente él respondiera con esta consigna de ser un curioso, un lector, y leía todo lo que le venía a la mano, ¿no? El estudio en general y la lectura en particular como un valor en sí mismo. Dejémoslo que de esto algo bueno va a salir, una cosa así, ¿no? Por eso digo, una apuesta familiar y algo que el propio padre, al verlo leyendo, la expresión en alemán no es como en español, que nosotros decimos es una rata de biblioteca, sino que decía es un gusano de biblioteca, ¿no? Es decir, que evidentemente él devoraba los libros de una forma muy particular, ¿no? O sea, es un lector. Freud es un lector. De hecho, vos aludís al ecléctico espectro de lecturas que tuvo Freud y que habla también de una avidez muy amplia, ¿no? No se dedicó a un único tipo de literatura, ni siquiera a un único género, muchísimo menos a un único autor, ¿no? Él es, producto de su época, o sea que la Viena de fin de siglo marca, toda una serie de autores que en ese momento, Viena está a la altura de París, o sea, están todos los autores, pero él lee a los clásicos, comienza, con tragedias griegas, con Shakespeare, con con Goethe, digamos, que es uno de sus favoritos, Schiller, digamos. Entonces está articulando, digamos, una lectura que obviamente, seguramente luego la pone entre paréntesis para su formación médica, él es un neurocirujano, y termina, digamos, yendo, esto aparece en su presentación autobiográfica, yendo a París con los estudios con Charcot, que es otro médico,
Y a partir de Bueno, ahí... es que él tenía gran ansiedad de conocerle, Sí, ¿no? totalmente. Y aparte es muy vivo él con eso, porque para mí es algo increíble, porque justamente a Charcot le falla el traductor de sus obras del francés al alemán, él se ofrece, Charcot acepta, y es increíble la cantidad de notas al pie que pone Freud en la traducción de Charcot. Entonces a partir de ahí empieza, viste, no solamente a colaborar efectivamente con Charcot, sino a intervenir clínicamente con él, ¿no? ¿Y por qué entendiste que era valioso, primero, rescatar a ese Freud lector, transformarlo en objeto de estudio, Freud y la literatura? ¿Y por qué entendiste incluso que era valioso que nosotros conozcamos? Con lo que implícitamente va la pregunta: ¿para quién está destinado este libro? El libro está destinado, o sea, son como dos niveles, ¿no?, de respuesta, digamos. Uno es a quién está destinado. Creo que mi intención es que esté destinado a todo el mundo, digamos. O sea, la verdad que es esa, digamos. O sea, no al público académico. Donde te lean un cachito, claro, un cachito así de los chinos, ya es buen negocio. Claro, lógico, por eso. O sea, está destinado a todo el mundo, ¿viste? O sea, la idea es que, digamos, lo entiendan, es decir, no tiene una escritura académica. Y eso está en función del mismo trayecto de Freud como lector, que ubica en la lectura y en las obras que lee una metáfora como para hacer entender también su propia clínica. Es decir, utiliza y aplica, por ejemplo, a Shakespeare, digamos, en relación a la neurosis obsesiva. Claro. Y ahí, con la figura de Hamlet, ¿viste? Y toda esa cantidad de operaciones que hace Hamlet para poder, entre comillas, vengarse porque el fantasma del padre le pide esa venganza. Bueno, todas esas operaciones imposibles aparecen efectivamente en el trayecto psíquico de un neurótico obsesivo, ¿no? Yo te reconozco que más allá de las patologías, que además como vos como especialista que sos, las dictaminas, a mí me pareció muy interesante también la relectura que nos provoca el libro a través de tu estudio, de autores que en general, no todos, pero en buen número, a su vez muchos de nosotros ya hemos hecho, pero sin este insumo. Claro. En mi condición de actor recién te comentaba que el capítulo Freud, lector de William Shakespeare, me dio visiones, perspectivas, ya no sobre Freud, sino sobre Shakespeare, totalmente, que es un compañero de ruta mío, pero totalmente distintas que a mí en particular me vos enriquece, viste ¿no? que en Shakespeare la verdad que está efectivamente en el trayecto shakespeariano está la condición humana. Exacto. Digamos, o sea, no es solamente en Hamlet, ¿entendés? O sea, vos tenés amor, tenés odio, tenés venganza, tenés todo lo que puede ser lo que se llaman las pasiones del alma, están puestas en la obra de Shakespeare, digamos. Y entonces, ¿cómo no va a tomar, digamos, un lector determinados ejemplos para hacer efectiva una clínica, por ejemplo, que tiene que ver con el padecimiento, por ejemplo, de cualquiera de nosotros, ¿no? Con todas las contingencias que nosotros estamos atravesados en el día a día. Pero se puede decir que lo que generó Freud, porque en todo caso, también otro dato que yo agradezco mucho de tu libro son apuntes biográficos acerca de Freud, y algo así como el plan de vuelo, que te termina desembocando en ser el papá de algo nuevo, ¿no es cierto? Al punto tal que hay un antes y hay un después. Sí. Muy bien eso. Con una especie de acopios de conocimientos y una reformulación del mismo. La pregunta es, ¿de algún modo se puede decir que Freud, el psicoanálisis, es lo que es por las lecturas que tuvo Freud? Ya no hablo de las lecturas de carácter académico obligatorias que para ser médico, por ejemplo, tuvo que hacer. Estas lecturas, estas que hizo que sus padres se endeudaran, ¿no? Eso es materia, pasta, elemento indispensable para lograr lo que terminó logrando.
Mira, me gusta mucho esta cuestión como que vos señalás como una especie de proyecto, de trayecto, de envión, ¿no es cierto? Digamos, de itinerario, ¿no? Me parece que en este sentido una persona se va construyendo, digamos, y efectivamente va encontrando su estilo. Es decir, que cada hombre es un estilo, digamos, cada uno de nosotros tiene un estilo. Uh-huh. Yo creo que Freud, digamos, si vos incluso tenés la oportunidad de leer su correspondencia, porque evidentemente así como nosotros hoy mandamos WhatsApp, este hombre escribía todo el tiempo, aparte, ¿no? Con sus amigos, con su prometida, le envió a Marta Berna y su mujer más de 860 cartas, ¿no? Es decir, en 2 años, vos ponete a pensar eso, en 2 años escribe esa cantidad de cartas. O sea, que sería como un adicto hoy al WhatsApp, a lo mejor. Claro, ¿no? Pero entonces lo bloqueás. Claro, bloqueás a Freud, claro. Claro. Mirá qué título, yo bloqueé a Freud. Claro. A Freud. No, pero me parece que digamos, todo eso, digamos, más bien, vos podés leer y podés hacer todo lo que él hacía, pero evidentemente tenía una dedicación, un orden, una dirección, es decir, que había en él un horizonte en función de lo que él mismo, es decir, nunca, o sea, él podía leer, pero no se dispersaba de su objetivo, que era, las herramientas específicas del psicoanálisis, la terapéutica del psicoanálisis, lo que es efectivamente la dinámica en la dirección de una cura posible con un paciente, ¿no? Es decir, que yo creo que, que hay como un estereotipo, incluso si me permitís decirte, Alejandro, digamos, hay como un estereotipo, del psicoanálisis, del psicoanalista, el que está callado, que no responde, sí. Que incluso, que se duerme, ¿no? Bueno, una serie de cuestiones, pero me parece que yo no veo a un Freud con tanta abstinencia, sino que lo veo interviniendo, mencionándole a su analizante algunas cuestiones que están en función quizás de un relato, de una fábula. O sea, no solo con él. Ajá. No, yo no creo desde ningún punto de vista, o sea, no lo creo. Es una pobre, mala interpretación. Eso es mía. Aparte yo tengo la suerte de conocer a analistas que están ahí, han estado muy al lado de Jacques Lacan, ¿no es cierto? Y evidentemente son... Como dijimos hace un rato, vos escribiste sobre Lacan. Sí. Y aparte yo veo que efectivamente, si bien son intervenciones quizás un poco más breves, más recortadas, más acotadas, son intervenciones en donde la palabra efectivamente debe circular. No puedes no circular. Me apoyo, me quedo en esta baldosa de la vereda para ir a la pausa, y al regreso, justamente, teniendo en cuenta los clásicos, la definición de clásicos lo evidencia, creaciones artísticas que aún nos tienen cosas para decir, creaciones artísticas sobre las cuales podemos seguir ejerciendo preguntas, ¿verdad? Y por lo tanto, creación humana vigente. Por otro lado, el aporte al conocimiento, y en particular el conocimiento de la psicología que hizo Freud, y que parte de algunos paradigmas. ¿En qué medida aún pueden estar vigentes cuando revolución tecnológica mediante, pero definitivamente cambios en la convivencia de los seres humanos para con el otro y para con nosotros mismos, imponen, parece ser, por lo menos nuevas miradas? ¿Estas nuevas miradas son de forma o también de contenido? Luego de la pausa, ¿sí? Dale, cómo no. Estamos conversando con Carlos Gustavo Mota, autor de Freud y la literatura. Estamos poniendo La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Le estamos conversando con el psicoanalista Carlos Mota.
doble T, insisto doble T en el término porque él tiene su página web, Carlos Gustavo, ¿cómo es la página web? Es www.carlosgustavomota.com.ar. Bien. Y ahí hay, aparte, hay fragmentos de cortometrajes míos, porque viste que yo hago cine. Sí, claro. Entonces hay alguna que otra película, algún cortometraje que los hago gracias a la Universidad del Cine, que soy egresado de la maestría en cine documental. Habíamos dicho en el arranque que también es realizador cinematográfico Carlos Gustavo. Y a propósito, Carlos Gustavo, hoy presentás tu libro, ¿no es cierto? Hoy lo presento en Más Puro Verso a las 19:30, que lo presenta, bueno, digamos, una persona que para ustedes es muy conocida, que es Jorge Bafico, que también es psicoanalista. Sí, con Jorge además yo he conversado muchas veces porque tuve un ciclo que se llama Psicólogos a Mano, que conversábamos en una tertulia con gente que no tiene nada que ver con la psicología. Sí, es bárbaro, Jorge, porque aparte... Lacaniano, ¿no? Como vos, un poco. Sí, pero no importa, pero viste... No, pero... Buena gente. Me encantó esto. Buena gente los lacanianos. Tengo un amigo que recién salió de la cárcel, bueno, no importa. Pero es lacaniano. Yo digo lacaniano, bueno, no importa. Qué buena. Me gusta. Bueno, justamente, teniendo en cuenta entonces la importancia de las columnas, referentes inevitables y abordados una y otra vez, y es un gesto que a mí me parece necesario y saludable de la humanidad, también es cierto que la humanidad y cada uno de nosotros estamos sometidos a el hombre y su circunstancia, ¿no? Uno es hijo de su padre, pero también de sus tiempos. Y de alguna manera da la impresión, uno puede suponer que hay cosas que cambian, pero no solo en la vida, porque ahora corremos un poquito más y porque tomamos con ciertas comidas más o menos que antes. Estoy hablando de determinados cambios que a lo mejor ingresan al mundo de lo paradigmático. Me lo pregunto porque no lo sé, por eso te tengo a vos. ¿En qué medida aquellas cosas que Freud nos dijo a nosotros y que pueden ser útiles para entender a los pacientes suyos de esa época, la pucha, el agua ha corrido mucho debajo de los puentes, claro, sigue siendo lo mismo, tal cual, igual, no merece nuevas lecturas, no merece reactualizaciones, no merece separar paja de trigo y decir, mirá, aquella cosa fue muy buena, pero en su tiempo, ahora necesariamente hay que construir otros instrumentos, otras herramientas? ¿Dónde estamos parados hoy día? ¿Qué sentido tiene, para terminar de molestarte, qué sentido tiene el psicoanálisis como herramienta que nos ayuda a conocernos para después ser mejores, ¿no? Claro. Que se supone que en parte es lo que estamos buscando todos, ¿no? Mira, el psicoanálisis, por un lado, tiene herramientas muy específicas, eso es así, digamos, y el propio después Lacan establece toda una operación sobre la operación Freud. Él utiliza ese retorno a Freud, digamos. Hay un sentido que en algún momento, por las disputas luego de la muerte de Freud entre Anna Freud y Melanie Klein, se provocan, son como controversias que hay, ¿no? Donde evidentemente hay siempre una intervención del lado del analista bajo la vía de la interpretación, ¿no? Solamente. Entonces ahí hay como una mala lectura de la interpretación, digamos, el psicoanalista no solo interpreta, digamos, y si lo interpreta es porque el propio paciente se interpreta a sí mismo, por ejemplo, un paciente, un sueño, ¿no? Eso es una situación, digamos. La otra situación que yo creo que es como la columna vertebral freudiana a partir de un texto que es El malestar en la cultura, que es uno de sus últimos ensayos. Él dice, no nos sentimos cómodos en la civilización del presente, ¿no? Entonces, esta incomodidad yo creo que justamente se hace presente en cada una de las épocas que nos toca vivir. Cada época nos toca una incomodidad, una contingencia, que efectivamente el psicoanálisis en ese punto tiene respuestas muy específicas. Hace poco en la Argentina vino otro psicoanalista argentino que vive en Francia, que se llama Juan David Nacio, que él afirmaba en el último libro, que se llama así, sí, el psicoanálisis cura, ¿no? Es decir, como una afirmación del tratamiento analítico, y él decía directamente,
y tomo sus palabras porque me parece que viene muy a cuento con lo que vos me estás preguntando, que es que prácticamente hay un 60% de efectividad en una cura analítica y que ese porcentaje es bastante alto incluso para la medicina, ¿entendés? O sea que evidentemente lo que hoy las neurociencias están investigando en relación, qué sé yo, a los obstáculos que hay en la memoria, Freud lo hacía en 1895, ¿no es cierto? En 1895 él hablaba de la memoria y después en 1900 traspola el concepto de memoria a inconsciente. Exacto. ¿Entendés? Entonces vos fijate, desde 1800, hace como un siglo y medio que realmente el psicoanálisis aparece como operativo. Y la idea mía, tanto de este libro como el del anterior, editado por Paidós, es ubicar al psicoanálisis con la época que nos toca vivir. ¿Y cómo lo lográs eso? Porque, perfecto, supongamos que nació un gran oftalmólogo que un siglo y medio atrás dijo cosas sobre el funcionamiento del ojo que nunca nadie antes había dicho o había logrado agrupar y desarrollar. Fenómeno, maestro, crack, fenómeno. A nadie, sin embargo, se le ocurriría hoy operarse de cataratas apoyándonos pura y exclusivamente en lo que un siglo y medio atrás dijo e hizo el famoso oftalmólogo. De Freud, ¿nos tenemos que apoyar en eso pura y exclusivamente o hay refresques? Es increíble el ejemplo que me das, porque vos sabés que Freud en realidad es el primero que descubre la anestesia para el oftalmólogo, en realidad se lo roba Kohler, digamos. Kohler, él utilizaba, viste, la cuestión de la cocaína como anestésico, y Kohler se lo toma prestado a Freud, ¿no es cierto? Por de algún modo decirlo. Claro, por decirlo de algún modo, ¿no? Es increíble el ejemplo que me das. Es decir, el ojo clínico que vos... Freud está en todos lados. Claro, no, pero el ojo clínico que vos de alguna manera haces referencia, yo creo que tiene que ver con el detalle, ¿viste? Yo creo que hay una clínica del detalle y que esa clínica del detalle hoy se apoya efectivamente con la diversidad que existe. Nosotros tenemos hoy, en esta época, una gran diversidad, ¿no? En todo sentido. Fíjate que hasta en el Facebook ponen 53 orientaciones sexuales, no ponen solamente masculino y femenino. Entonces, hay una diversidad en todo, en la sexualidad, en la época, en la imagen. Es decir, que ante la imagen hay una posición de lo inconsciente, ¿no? Ante la imagen hay una posición de lo inconsciente, que es un tema que yo voy a trabajar ahora en una... Desarrollame un poco eso porque me quedé perdido. Ante la imagen... Sí, ante la imagen... Ante la imagen hay una posición de lo inconsciente, es decir, que ante la imagen, digamos, de lo que puede acontecer, por ejemplo, vos lo ves en el transcurso de todos los días en la televisión. Por ejemplo, acá hubo inundaciones hoy, ¿no? Sí, ayer. Las noticias que fue y entonces... ¿Qué viste vos? Bueno, viste inmediatamente la fuerza de la naturaleza, la precariedad de las obras del Estado, digamos, cómo se inunda, digamos, cosas que no debieran inundarse. Es decir, todas esos datos de lo imposible, digamos, en algún sentido, no, el psicoanálisis en el caso por caso se va ocupando. Digamos, o sea, esa imposibilidad, ese obstáculo llevado al terreno de lo personal, el psicoanálisis tiene efectivamente una solución. Pero ya que hablamos de agua, puede ser que, a ver si te sigo. Sí. Las imágenes necesariamente van cambiando, porque las imágenes que yo recibo hoy no son las que recibió mi abuelo que vino de España 70 años atrás. Seguro. ¿No es cierto? Ahora, de algún modo, todas van a parar al mismo lugar a la hora de resolver el conflicto, el problema. Somos humanos, ¿entendés? O sea, es como, digamos, en este sentido, la frase favorita de Freud en relación a Shakespeare dice que en el cielo y en la tierra hay más cosas que tu filosofía puede soñar, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, somos humanos y si bien hay una gran diversidad de situaciones que
que estamos atravesados por la imagen, porque la verdad, digamos, vos tenés el smartphone, digamos, que está todo el tiempo, digamos, dándote señales, vos también interviniendo con la escritura en el smartphone, digamos, pero vos tenés una posición en lo inconsciente que esa posición no se modifica, es decir, que hay algo de lo que aparece como activo, digamos, o como pasivo dentro de una formulación psíquica, es decir, una actividad, una tensión con el otro, una tensión en la mirada, una tensión en la voz, es decir, que esa tensión va desde el primer momento que el mundo es mundo, digamos, y que el hombre es hombre, ¿entendés? Es decir, vos podés hablar de distintas clases de crímenes, por ejemplo, sí, que estamos con Jorge trabajando, Jorge Bafico está trabajando toda esta cuestión, incluso en su tesis doctoral, pero evidentemente hay una humanidad a partir de la primer muerte, es decir, Caín y Abel desde lo bíblico, digamos, y para Freud Totem y Tabú como crimen de la horda primitiva, ¿entendés? Es decir, hay humanidad en el sentido que existe una tensión con el otro. Entonces esta tensión, digamos, es algo que el psicoanálisis tiene una lectura muy fina de este acontecimiento. Hay un acontecimiento, entonces yo te decía, ante la imagen, digamos, esto que vos marcás, digamos, que es muy sencillo, es decir, hay una inundación, ese es el acontecimiento, es el instante de la inundación. Pero después hay un transcurrir, es decir, hay un antes, hay un después. Y el psicoanálisis efectivamente opera sobre el después. Y teniendo en cuenta el concepto que tiraste al pasar, la clínica del detalle, ¿no? En el marco donde la diversidad es aprendida y aprendida como probablemente nunca antes en la historia de la humanidad. Claro. Incluso legitimada de algún modo. Exacto. ¿No? Recién hablabas de, ¿qué dijiste? De orientaciones sexuales, ¿cuántas? Bueno, hay 53 de acuerdo al Facebook. 53. O sea. Ponele, ¿no? Lo que no significa que si tengas que abrir un bar tengas que poner 53 baños distintos. Pero en todo caso, solo para usarlo como elemento disparador, provocador, esas 53 orientaciones sexuales distintas existían un siglo y medio atrás. Pero seguro, yo pienso que sí, seguro. Lo que pasa es que ahora se da a conocer. Digamos, hay un lugar menos hipócrita en la sociedad. Bien. Que efectivamente creo que el psicoanálisis operó contra esa hipocresía. Entonces, acordate que Freud sale de una sociedad victoriana. Bueno, claro, donde... Y que él es castigado en algún sentido porque dice, bueno, atención, los niños tienen sexualidad. Los niños tienen sexualidad. Claro, dijo es decir, pero aparte eso fue realmente como una gran conmoción. Claro. Digamos, porque no se podía decir que el niño tenía una sexualidad, sino que el niño, viste, estaba ubicado casi como... Hay una historia muy interesante que lo cuenta ya François Dolto en un libro que se llama La causa de los niños, que en la Revolución Industrial a los bebés los colgaban en la pared, digamos, con arneses, digamos, para que no se lo comieran las ratas, ¿entendés? Claro. De ahí la deriva de una cinta color bebé, digamos, que se vende hoy en las lencerías, digamos, y es digamos, lo que quedó, el resabio de ese arnés en donde a los niños los colgaban, ¿entendés? Para que la mamá y el papá trabajara 14 o 18 horas. La economía imponía que la producción... Exactamente, o sea, que tenían que ir a trabajar. No pudiese ser suspendida solo porque hubiese un bebé. Y no había, digamos, todo lo que hay hoy en un bebé, con un bebé, ¿no es cierto? Desde el baby call, que es lo mínimo que cualquier papá y mamá tiene, ¿no es cierto? Hasta, digamos, la sofisticación de prestarle, digamos, el iPad al nene para que no llore. Sí, otro tipo de derechos que hacen que hoy día en buena parte de Europa la licencia maternal ya deje de ser maternal para ser maternal y paternal. Y paternal también, eso ¿no? seguro. Es decir, nuevos paradigmas. Ahora, bueno, son paradigmas nuevos, como vos decís. Pero nuevos paradigmas que, sin embargo, ahí está el asunto. Para los cuales Freud nos sigue dando respuesta, o porque ahora el escenario es distinto. No, yo creo que digamos, hay lecturas, o sea, freudianas que la gente efectivamente no formula ni hace. Es decir, si vos lees
con detención sus obras completas, no digo que hay una panacea universal, porque hasta el propio Freud dice que el psicoanálisis no es una panacea universal, es decir, no todo el mundo se analiza, convengamos. De todas maneras, esa es la realidad. Hay más realistas que el rey, ¿no? Sí, pero viste que hay gente que a lo mejor le hace decir a Freud cualquier cosa. A eso me refiero, en ¿no? este sentido. Y que lo cristaliza, claro. Viste, o hay, digamos, como cuestiones un poco espurias, a lo mejor, para mí, ¿no es cierto? Y me hago cargo de lo que digo, digamos, de cursos tipo coaching psicológico, que después pretenden tener una tendencia formativa clínica y atienden a pacientes, y eso me parece, ya eso es como un desaguisado del propio psicoanálisis, claro. Sí, eso a mí, eso estoy en contra, ¿no? Porque por eso digo, el psicoanálisis tiene herramientas muy específicas. Clínica, ejemplo, yo hago clínica, sí. ¿Y tenés el diván? ¿Lo tenés? Lo tengo. Bien. Lo tengo y yo tiro cosas, ¿no? ¿Y te tratás de usted con el paciente? No. ¿Sabés de qué cuadro es? Por ejemplo, sí, sé todo, por supuesto, porque me cuenta todo, obviamente. Y hablas a... Llora por Boca, por ejemplo. O no, se pone contento también. No me digas que sos gallina vos. No, yo soy de Boca. Por familia, digamos. Bien. Pero quiero decir, cierto vínculo más personal, tú con tu paciente contigo, ¿existe? ¿O es, ajá? No. Mira, te cuento, es algo muy breve con un paciente que, por ejemplo, hace 2 años se presentó al tratamiento con HIV, ¿no es cierto? Mi tesis doctoral es sobre psicoanálisis y SIDA, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no quería tomar la medicación, y la verdad que estaba, digamos, en un punto bastante delicado de salud. Entonces, yo logré, digamos, yo trabajo con la gente de Estambulián, que es un médico infectólogo en la ciudad de Buenos Aires, y un día directamente a este paciente, en vez de citarlo en mi consultorio, lo cito en el despacho de Estambulián. Ajá, directamente. Toda una rareza, ¿no? Directamente. Entonces, acompaño yo al médico, lo acompaño a él, y logro que se ubique en un estudio de doble ciego, digamos, en el sentido de una nueva pastilla que están investigando ahora, que no provoca las pesadillas que provoca, por ejemplo, pesadillas reales, del tratamiento con los antivirales más tradicionales. Este parece que no provoca pesadillas y bueno. Entiendo. La cuestión es que yo logro esa situación porque yo lo acompaño, o sea, yo salgo de mi dispositivo analítico, ¿entendés? O sea, esa es una decisión mía como psicoanalista, directamente. Entonces, seguramente hay otros psicoanalistas. Pero puede ser que algunos más ortodoxos que vos te digan, che, loco, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, seguramente, pero el propio Nacio me dijo, yo soy amigo de Juan David Nacio, que tenía un paciente fóbico, un niño de 9 años, que no podía transitar los puentes en la ciudad de París. Un problema, porque hay 36 puentes, ¿entendés? Entonces, ¿qué hizo? Vino a su despacho, salió con el niño y atravesó un puente varias veces, ¿entendés? Y el propio Lacan también intervenía directamente. O sea, no sé, qué sé yo, hay estereotipos de películas medias tontas, en donde, como yo te decía, el psicoanalista o es un chanta, o es un parlanchín, o se queda dormido mientras que está el paciente en el diván. Digamos, bueno, viste, hay estereotipos, vos como actor lo sabés, viste, claro. Hay grotescos, hay géneros dramáticos. También sabemos que el estereotipo de la nada no viene. No, pero también hay, qué sé yo, siempre hay estereotipos sobre el ingeniero que está vestido de saco y corbata y que habla, que no se le entiende, ¿entendés? O sea que estereotipos hay en todas, hay una sociedad, ¿entendés? Entonces siempre estereotipos van a estar articulados
de acuerdo a los roles que cada uno desempeña, ¿viste? Les cuento en el final, ya estamos casi en el final. Me encanta decir que somos psicoanalistas. ¿Cómo se pasa, Sí, ya estamos en la hora. Estamos dejando. La semana que viene. Bueno, ¿cómo no? Aunque me parece que en tu caso quizás tendríamos que vernos 2 veces por semana. O a lo mejor nos podemos ver una vez al año. Me parece que tu caso es más grave, vas a tener que venir más seguido. Bueno, en todo caso les cuento que el libro está bárbaro, porque entre los aportes que ya hemos mencionado, está dispuesto, está el modo en cuanto a capítulos que no te obligan necesariamente a leerlo de punta a punta, sino que incluso, ¿por qué no? Puedes ir leyéndolo de acuerdo a Freud, lector de los distintos autores y los autores que por distintas razones te seduzcan más. Me parece que es una cosa buena. Y en el final, por todo lo que representa Cervantes para todos nosotros, nos cuenta su autor que Freud aprendió español para leer el texto original del Quijote en su juventud. Vean qué bicho, ¿no? Sí, la verdad, ¿no? Aparte, acordate que hablaba en alemán, claro, sea, por eso, que no es tan sencillo tampoco. No es que le queda la vuelta, ¿no? Es como si yo quisiera leer a Mao y tengo que aprender chino, más o menos. Lo expresa claramente en su correspondencia con su esposa Marta Bernays. Él mismo se identifica con el idealismo del gran caballero español. Sin embargo, para el desarrollo del psicoanálisis, elige como mito fundante el de Edipo. La investigadora francesa Françoise Davoine realizó un estudio comparativo entre el Quijote y Freud. En el ensayo Don Quijote para combatir la melancolía, la autora afirma que algunos pasajes del texto muestran al ingenioso hidalgo tal como un analista actúa frente a su paciente. En el capítulo 24, donde se prosigue, demoré porque estaba en Romanos, donde se prosigue la aventura de la Sierra Morena, uno de los personajes, Cardenio, le promete contarle su historia, pero le pide a Don Quijote que se mantenga en silencio, ya que no desea ser interrumpido para no perder el hilo de sus pensamientos. La autora ve aquí el antecedente del método psicoanalítico, de la asociación libre de ideas, pero va más allá, sobre todo cuando dice que para relatar su historia, Cardenio se tiende en el suelo, encima de la hierba, o sea, un diván perfecto, claro, para estar más fresco, cómodo. Evidentemente, semejanza con el uso del diván en la técnica analítica. Don Quijote manifiesta que tiene un grandísimo deseo, así está expresado en el texto, de conocer el final de la historia. La pasión de Freud por Cervantes va más allá de todas estas conjeturas, pero indudablemente podemos afirmar que Don Quijote de la Mancha no solo ha sido un texto inspirador para él, sino que lo ha acompañado a lo largo de su obra. Las palabras de Sancho confirman que siempre hay otra salida cuando todo parece perdido. Sacaré a vuestra merced de este purgatorio que parece infierno y no lo es, pues hay esperanza de salir de él. ¿Acaso no es una sensación que todos los neuróticos tenemos, así como la tentación de pensar que hay otro que siempre puede venir a nuestro rescate? ¿Quién se pregunta esto? Carlos Gustavo Mota, a propósito del capítulo Freud y Cervantes, en el marco del libro Freud y la literatura. Me quiero quedar con esa idea de que podemos, aunque pensemos que estemos en el infierno, en el purgatorio, y que con la ayuda de alguien podamos salir alguna vez, ¿no? Así que desde ese lugar, Carlos Gustavo, gracias. Yo te agradezco, Alejandro Camino, toda la lectura que vos has hecho del texto, tus preguntas y, por supuesto, digamos, tenés un amigo en Buenos Aires que podés recurrir, digamos, ahí te dejé el mail también. Buenos Aires es una ciudad que visito mucho, así que tendremos la posibilidad de tomar un cafecito allí. Perfecto. En todo caso, recién entrevisté a un doctor en Sociología y Ciencias Políticas que vive en Jaén, Andalucía, y ya me dijo que tengo un amigo, como Roberto Carlos. Claro, tenés un millón de amigos. Gracias, y les recuerdo a todos que están invitados para ya que vas a sacar una selfie, te voy a mostrar la tapa del libro, están todos invitados para la presentación hoy del libro. Esto ocurrirá con entrada libre y gratuita, por supuesto, a las 7:30 de la tarde, más puro verso. Allí estaremos con Carlos Mota, autor de Freud y la literatura. Sea Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. Sea Portones, 2-601-2611. seaportones.com.